En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. Dice: y respondiendo Ezequías, dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Pues el tema de esta mañana va a ser cómo consagrar mi vida al Señor. ¿Verdad? Puede sentarse. El nacimiento de un niño es un evento que emociona y nos hace feliz, ¿verdad? Y todos sabemos que es el principio de una nueva vida. Nunca diríamos que es el final o una conclusión. Ahí es que comienza una nueva etapa. Así el ser humano cuando conoce a Jesucristo, que nace de nuevo y comienza una nueva etapa. Y de igual manera que es necesario que un bebé crezca y se desarrolle, ¿verdad? Es necesario que vosotros los cristianos avancemos paso a paso, poco a poco. O sea, eso tiene que ser poco a poco. Porque un nene recién nacido no se va a nacer y parar y andar por ahí. No, eso es poco a poco, eso es por etapas. Después de ser regenerado, la próxima etapa de nuestro largo recorrido espiritual de toda la vida es presentarnos y ofrecernos al Señor, lo cual es consagrarnos a Él. Esa es la parte más importante. ¿Cuál es el significado de la consagración? Dice que la palabra consagración no es una palabra que se utilice con frecuencia. Aún así es posible que tengamos un concepto de lo que significa. En las religiones, la palabra consagración se usa en relación al ordenamiento oficial de una persona que está a punto de ser un predicador, un sacerdote o un misionero. Este uso implica que la consagración es solamente para una categoría especial de personas. Sin embargo, la consagración revelada en el Nuevo Testamento es para todo creyente en Cristo. No solamente para aquellos cristianos que poseen un gran conocimiento o para los que consideran ser maduros. De hecho, como veremos más adelante, no podemos conocer la vida de Cristo ni alcanzar la madurez espiritual sin antes habernos consagrado al Señor. Esto se debe a que la consagración es la base de cada experiencia espiritual. Así que, ¿qué significa la consagración? La consagración es entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo, como dice Pablo en Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran matados y eran sacrificios muertos. Los mataban y hacían un sacrificio muerto. Pero Dios no pide que, ¿verdad? Que nos matemos. No, Dios no me pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser matado, tampoco. En vez de eso, Él pide que me convierta en un sacrificio vivo. Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él. En el Antiguo Testamento, un sacrificio era algo separado para Dios y se ponía en el altar. Cuando las personas ofrecían algo a Dios, ya no pertenecía al que lo ofrendaba, le pertenecía a Dios para su uso y satisfacción. Hoy día nos consagramos al Señor y llegamos a hacer un sacrificio vivo. Nos entregamos, ¿verdad?, completamente en las manos del Señor. Anteriormente nuestra vida era para nuestro uso y satisfacción. Ahora es para su uso y su satisfacción.
¿verdad? Antes podían hacer lo que quisieran, pero ahora no. Ahora tenemos que estar pendientes qué le agrada a Dios y qué no le agrada, ¿verdad? Y la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de venir al templo, buscar, aprender su palabra, consagrarnos, como estamos hoy aquí en este retiro, pues, es muy diferente a la vida que llevábamos en el pasado. Cuando nos presentamos delante del Señor como un sacrificio vivo, sencillamente estamos declarando: Señor Jesús, soy para ti. Ya no me pertenezco a mí mismo, al mundo o cualquier otra cosa. Soy para tu uso y tu satisfacción. Nosotros no nos vamos a poner los títulos nosotros mismos. Al entregarnos a Jesús consagrado, ¿verdad?, estamos poniendo nuestra vida en disposición de Jesús. Que Él nos use en lo que Él nos quiere. Hay personas que quieren que yo lo utilice, pero en lo que ellos quieren. Y quieren ponerse el título que ellos quieren, no el que Dios diga, ni la posición que Dios diga, sino la que ellos quieren, sea como sea. Tú sabes, aunque tengas que calumniar al hermano, aunque tengas que ser irreverente, aunque tengan que hacer trampa, a veces quieren llegar a puesto por su propia cuenta, cuando Dios no es la voluntad de Dios que estén en esos puestos. Por eso es bien importante que sea la voluntad del Señor. Ahora necesitamos preguntarnos: ¿cuán importante es que nos presentemos al Señor? Cuando nos consagramos al Señor, no me consagro para ser ni un predicador ni un misionero. Me consagro al Señor para hacer su voluntad donde quiera que esté, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en la casa o en cualquier parte que me envíe. Dios es quien decide lo que quiere que yo haga y dónde quiere que le sirva. Y lo que Él escoja para mí seguramente va a ser lo mejor. Y ahí es que Dios me va a respaldar. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. 4 razones por las cuales debemos consagrarnos al Señor. Primero, para que andemos en la senda del Señor o en los caminos del Señor. Antes de ser salvos, nos comportábamos según nuestra propia manera. Tomábamos nuestras propias decisiones y escogíamos nuestra propia dirección. Sin embargo, después de ser salvos, Dios desea que andemos según su senda, le sigamos y seamos guiados por Él. No obstante, si no nos entregamos a Él, ¿cómo sabemos cuál es su senda? ¿Verdad? ¿De qué manera nos puede guiar? Consagrarnos a Él nos guarda en su senda y nos salva de tomar nuestra propia camino. A veces uno, por emoción o algo, uno dice: pues mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y Dios no te está dirigiendo en esos pasos, y después tú ves que toda esa tarea quizás has invertido, has hecho muchas cosas, has hecho sacrificios por tu propia cuenta sin ponerte en las manos del Señor, y te queda tomar. Y después te preguntas: pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué quedé en vergüenza? Y no, mire, porque se hizo algo que no fue bajo la voluntad del Señor, fue bajo la voluntad mía, porque yo quería hacer eso y yo estaba empeñado de eso. Quería hacer un viaje misionero, cogí las maletas, me fui. No, yo voy para la selva. Y dejé la familia abandonada. Y hice una cosa: no, yo estoy trabajando para el Señor. Cuando llego allá me coge un puma en medio de la selva, me arrancó una mano. Y vengo sin brazos. Y vengo para acá, descontento, y digo, en vergüenza. Pero, ¿quién te envió para allá? No. Tú tenías que esperar que Dios te hablara y Dios te enviara para allá. No tomar tus propias decisiones. Si aquel quizás le salió bien porque aquel fue bajo la voluntad de Dios. Pero uno tiene que regirse siempre bajo la voluntad del Señor. Segundo, para que crezcamos en vida, en cualquier clase de vida física, después del nacimiento viene el crecimiento. Del mismo modo, cuando Cristo entra en nuestro ser, su intención es que nuestra vida espiritual crezca, ¿verdad? Nos convertimos al Señor y poco a poco vamos creciendo espiritualmente. Cualquier tipo de vida necesita el ambiente apropiado y la oportunidad de crecer.
Servimos al Señor, le provee la mejor oportunidad para que su vida crezca en nosotros. A medida que servimos cada parte de nuestro ser y cada aspecto de nuestras vidas a Él, le damos a su vida la mejor oportunidad de crecer en nosotros. Entregamos al Señor o no, marca una gran diferencia en nuestra experiencia en Cristo. Si nos entregamos o no de acuerdo a esa vida de consagración, ahí es que va a marcar nuestra experiencia en Cristo. Cuando nos abstenemos de entregarnos al Señor, ¿verdad? Que nos estamos aguantando a veces para las cosas del Señor y nos estamos desviando haciendo otras cosas. En vez de coger para el templo, cogemos para otros lugares y entonces empezamos a descuidarnos la vida espiritual. Es probable que no tengamos ningún sentir que esté mal, ¿verdad? Mírate eso. Cuando nos abstenemos de entregarnos al Señor y no nos consagramos a Él, es probable que no tengamos ningún sentir de que está mal practicar ciertas cosas. Hay personas que cogen, empiezan como a desviarse, ¿verdad? Y hacer otras cositas. Y al principio como que sintieron un poquito de temor y después lo cogen como algo, no es nada. Y llega el momento que no sienten ni que están mal. ¿Por qué? Porque se apartaron de la consagración de Dios. Nuestra falta de consagración estorba la vida que está en nosotros. La vida de nuestro ser sencillamente deja de funcionar bien debido a que no tiene la oportunidad de crecer y de desarrollarse. Sin embargo, cuando nos rendimos al Señor, le proveemos la mejor oportunidad para que su vida crezca y se desarrolle en nuestro ser. Espontáneamente podemos sentir lo que le agrada a Él y lo que no le agrada, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esta sensación viene cuando la vida divina de Dios en nuestro ser comienza a funcionar. Nuestra consagración es la que activa esta función de vida que nos da el sentir de la vida de Dios en nosotros. Mientras seguimos y obedecemos a Dios por medio de este sentir, crecemos en la vida divina de manera verdadera y práctica. Hay cosas, ¿verdad?, que cuando la persona está bien consagrada al Señor, mira, la obvia, programas de televisiones que no son muy, ¿verdad?, muy aptos para los cristianos, que son chabacanos, que no. Pues mira, cuando la persona está consagrada al Señor, como que eso no le agrada, lo desvía, ¿verdad? Ahora, cuando la persona baja espiritualmente, pues ve cualquier cosa. Y por eso es que nos tenemos que mantener diariamente ahí. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué nos dice esto? En cuanto a la consagración debe ser continua, ¿verdad? Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en lugar de la mía. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Qué pasa? Que, mire, continuamente nosotros podemos pasar un mal rato por la mañana, pero o puede haber una discusión, puede surgir una discusión de sorpresa, una discusión o algo, ¿verdad? Y entonces pues nosotros que tengamos que pedirle perdón a la persona contraria y primeramente pues pedirle perdón a Dios. Pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante, no nos podemos estancar. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es que si tú pasas un mal rato o tuviste una discusión, te estancaste ahí, no voy más para la iglesia. Mira, nosotros somos seres humanos que a diario, por eso es que tenemos que estar continuamente día y noche ofreciendo sacrificios, pidiéndole a Dios perdón para seguir hacia adelante. Hay personas que dicen: Dios mío, si en algo te he ofendido, perdona. Pero hello, ¿dónde están viviendo? Si uno diariamente dice la Biblia que tú tienes que consagrarte diariamente al Señor, ¿cómo tú vas a estar diciendo si en algo te he ofendido? Eso no fue lo que Dios nos enseñó. Dios nos dijo: Dios mío, perdona nuestras deudas. Enséñanos a vivir cada día más y más y más, ¿verdad? Porque es que a diario el enemigo te va a estar atacando ahí. Y siempre pues puede venir una circunstancia, a veces vienen circunstancias pequeñas, pero a veces vienen circunstancias graves,
grandes, problemas, ¿verdad? Familiares, cosas así pues, que no se puede resolver sino con la intervención de Dios. Y por eso tenemos que coger y apegarnos a Él. Porque si tenemos el problema y decimos, aquel que no está en la iglesia no tiene ese problema, y nosotros lo tenemos, y cogemos y nos vamos de la iglesia, ¿qué hacemos? Nos fuimos por el camino equivocado. ¿Y qué va a pasar? Que el problema va a empeorar. Pero ahora, si decimos, no, claro, vamos a buscar al Señor, vamos a pedirle en paciencia, cosas de que Dios obre de acuerdo a su voluntad, que Dios me ayude, ya sea con este familiar, con este problema que estoy pasando. Pues mira, Dios a veces obra rápido, pero a veces se tarda un poquito en obrar, pero Dios, ¿verdad?, obra de acuerdo a su voluntad. La consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Si alguno quiere venir en pos, ¿verdad?, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso es que decimos, tome su cruz cada día y sígame. Porque este camino no es fácil. Cuando nos entregamos al Señor, Dios dice en su palabra que nosotros vamos a padecer enfermedad, persecución, podemos padecer hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Por eso es que quizás por allá matan a los cristianos, pero quizás nosotros acá tenemos otra clase de persecuciones, ¿verdad? Y entonces, esto no es fácil, esto no es un camino de flores sin espinas. Las cosas son bonitas, pero tienen espinas. Y si tú te acercas a ellas y no sabes manejarlas, te vas a hincar. Pues en el camino del Señor siempre vas a ver cosas, espinas, puede venir la enfermedad, puede venir el ataque, ¿verdad? Siempre va a aparecer. Mientras estemos en esta tierra, van a aparecer cosas. Lo importante es perseverar, ¿verdad? Perseverar y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando terminemos esta carrera, allá no vamos a tener ninguna de esas dificultades, ninguno de esos problemas, ninguna de esas enfermedades. A veces la persona, mira, yo a veces me preguntaba cuando estaban cada rato en una operación, una cirugía, Dios mío, yo dije, no, Dios mío, que sea tu voluntad. Y brega tú. Y a veces uno se desespera, porque uno llega a que se desespera, porque a mí cuando estaba el PCA bien alto, yo decía, Dios mío, ahora sí, otra cosa más, alto. Entonces, ¿qué pasa? Eso te afecta mentalmente. Que como ahora vas a tener que someterte a una cirugía, depende cómo salgas, que si esto, que si aquello. Y entonces uno mentalmente se pone estrésico, pero no. Uno va ahí, en su lecho, en su cuarto, ¿verdad?, a solas con el Señor, le pide, Dios mío, ayúdame a confrontar esto. Y mira, Dios brega de diferentes formas. Porque tampoco la forma que bregó conmigo no quiere decir necesariamente que bregue con la otra persona. Igual, Dios puede que me sane y puede que no me sane también. Pero ¿qué pasa? Dios lo que te está prometiendo es que cuando llegues allá y termines esa carrera, ahí no vas a tener enfermedades, no vas a tener dolores, ni vas a tener nada de esas cosas. Lo importante es perseverar, seguir, tener la confianza en el Señor. Para que Dios pueda obrar en nosotros, antes de que intentemos obrar para Dios, es necesario que Dios obre en nosotros. Aunque somos salvos, debemos admitir que todavía Dios tiene mucho que obrar en nosotros, a fin de conformar nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y nuestra disposición interna, todo nuestro ser, a la imagen de su Hijo. A diariamente tiene que estar bregando internamente con nosotros, tiene que estar bregando con nuestras decisiones, con nuestros sentimientos. Que nosotros somos bien sentimentales y Dios tiene que estar ahí, mira, ahí, diariamente, bregando con nosotros. Dios es ciertamente omnipotente, pero en su relación con nosotros no actúa como un dictador. Él respeta nuestra voluntad humana y nos impone su obra en nosotros. Él desea y necesita nuestro consentimiento a fin de obrar libremente en nosotros. Nuestra consagración es nuestro consentimiento. Debido a que Dios solamente obrará en nosotros si se lo permitimos. Esto explica cómo una persona puede ser salva de forma genuina por años y aún así tener poco o nada crecimiento en la vida
espiritual y experimentar muy poco cambio en su ser. Dios esperará hasta que le permitamos forjarse en nuestro ser para su propósito. ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Porque yo pertenezco a Él. A la vez que nos entregamos a Él, nosotros pertenecemos a Él. Era como las ofrendas que se entregaban antes, ¿verdad? Y los sacrificios que se hacían. Se entregaban al Señor, ya eso pertenecía al Señor. Los utensilios, las cosas que se usaban en el templo, que se dedicaban al Señor, pertenecían al Señor. ¿Por qué yo pertenezco a Él? La Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 19 al 20. Que vivamos o que muramos del Señor somos. Romanos 14, 8. Estos versículos me dicen claramente que yo no me pertenezco al Señor. He sido comprado por un precio y por lo tanto no puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me venga en gana. Yo tengo que hacer lo que esté de acuerdo a la voluntad del Señor y a lo que Dios me haya dictado según su palabra. Así que en vez de dejar pasar el tiempo o resistir su obrar en nosotros, podemos orarle al Señor. Señor, te doy permiso de que obres en mí. Me ofrezco a ti voluntariamente, ¿verdad? Le pedimos al Señor, te abro las puertas de mi corazón. Entra a cada parte de mi corazón y confórmame a tu persona amada en todo el sentido. Para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios. La salvación de Dios está llena de riqueza. Ciertamente incluye ser salvo de la perdición eterna, ¿verdad? Pero la salvación de Dios abarca mucho más. Cuando fuimos salvos, Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. La vida divina, la humanidad perfecta y el vivir perfecto de Cristo, su muerte efectiva, su resurrección poderosa, su victoria sobre Satanás, su ascensión sobre todas las cosas, todas nos pertenecen. Sin embargo, si no nos consagramos a Él, no hay manera de que seamos introducidos al disfrute de todas estas bendiciones. En realidad, las tenemos, pero para que las podamos disfrutar, es necesario que nos consagramos a Dios. En este sentido, la consagración es como un portal o una puerta. Para entrar a un edificio, debemos primero entrar por la puerta. Pero ¿qué pasa? Si yo entro al edificio, abro la puerta y me quedo ahí, yo no sé qué cosas bonitas pueden haber allá adentro. Ni me puedo gozar de las cosas que hay allá adentro. Pues así es la consagración. Si no lo hacemos, no importa cuántas cosas maravillosas nos esperen al otro lado, no las podemos disfrutar o participar de ellas. Las cosas están allí, pero nosotros permanecemos afuera. La consagración es la puerta para que entremos y disfrutemos de todas las riquezas de salvación de Dios. Cuando nos entregamos al Señor, Él nos llevará a experimentar las riquezas de estas bendiciones ricas de la salvación completa de Dios. Podemos orar. Señor, no solamente deseo saber acerca de tus riquezas en cuanto a la salvación, quiero disfrutarla. Así, y aquí estoy, me entrego completamente a ti, te pertenezco. Señor, guíame por tu espíritu a la experiencia y disfrute de todo lo que tú tienes para mí en tu salvación. Es bueno tomar el siguiente paso. Al ser salvos hemos completado el primer paso de nuestro recorrido espiritual. Le damos gracias al Señor por eso, pero esto es solamente el comienzo. El próximo paso es consagrarnos al Señor. Cuando lo hagamos, Dios nos guardará creceremos en su vida. Permitiremos que Dios obre en nosotros y disfrutaremos la riqueza de su salvación. Sea que tengamos un poco o mucho tiempo de ser salvos, cada uno de nosotros podemos entregarnos al Señor. Aún si nunca habíamos escuchado acerca de la consagración, aún así podemos presentar nuestros cuerpos al Señor hoy mismo. Él está alegre y dispuesto a recibir nuestra consagración a cualquier hora. Cuando nos entreguemos completamente al Señor, Él obrará por medio de nosotros en la misma forma como el Padre obró por medio de Él. ¿Cómo me consagro a Dios?
La Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de los muertos. Dios no quiere que yo le ofrezca mi vida antigua de egoísmo, que esa era la vida muerta. En la nueva vida en Cristo, la que Dios quiere que le presente, la Biblia dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos 6:13. Dios no puede usar nada de la vida vieja. Solamente los que son vivos de los muertos pueden servirle en solo cuando veo que he sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él y resucitado con Él, que puedo verdaderamente consagrar mi vida a Dios. El resultado de la consagración es que yo muero a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para hacer grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó una forma de siervo. Fue obediente a la voluntad de Dios, hasta en la propia muerte de la cruz. Ahora Dios nos dice a nosotros, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. No pienses que si consagras tu vida al Señor, llegarás a ser un predicador famoso o un evangelista mundial. Eso puede pasar. Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado por los hombres. Somos sus siervos y la Biblia dice, el siervo no es mayor que su Señor. Jesucristo, mire, Rey de reyes, Señor de señores. Y ustedes saben, todos los sufrimientos, lo bestiaron, lo calumniaron. ¿Qué no le hicieron a Jesús? ¿Ah? Y era mayor que todos nosotros. Pero no seremos grandes ante los ojos de los hombres, pero hay una gran bendición en la consagración. ¿Cuál es? La bendición de la consagración está en hallar la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Dios dice un trabajo para cada uno de sus hijos. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Cuando yo consagre mi vida al Señor, Él me puede mostrar el trabajo que tiene para mí. Mi mayor satisfacción llega cuando encuentro la voluntad de Dios para mi vida y la hago. Piensa en el gozo de encontrar al Señor en la gloria y oírle decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Dios me ha prometido, Dios me ha pedido que le presente mi cuerpo como sacrificio vivo. No hay sustituto para eso. La oración, la lectura de la Biblia, el servicio cristiano, testificar, asistir a la iglesia, todo esto es bueno, pero no toma el lugar de la consagración. ¿Entiendes? Lo que Dios está pidiendo, has comprendido que pertenece a Él. Todo lo que eres y todo lo que tienes para siempre, has considerado lo que Él ha hecho por ti. Ha tocado tu corazón el amor de Cristo, tanto como para que tú quieras entregarte a Él. Si así es, estudia cuidadosamente la siguiente declaración de consagración. Luego, si esta es la decisión firmada, fírmala. Mi consagración, como una persona nacida de nuevo, comprendo que pertenezco al Señor Jesucristo. Eso hay que entenderlo bien claro. 1 Corintios 6:19-20. La otra, creo que el Señor Jesús mora en mis mediante su Espíritu, porque la palabra de Dios lo dice. 2 Corintios 13:3. Creo que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí. Juan 15:16 y Efesios 2:10. Reconozco que mi vida tiene que estar sometida a Él para que lleve a cabo su propósito en mí. Romanos 6:13. Si no me someto, Dios no puede llevar su propósito en mí. Escucho su llamamiento. Te ruego por la misericordia de Dios que presentéis tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Verdad? Ahora, hago caso a ese llamamiento. Señor Jesús, este día consagro definitivamente mi vida a ti para confiar, obedecer y servirte lo mejor que pueda mientras que tenga vida. Te pido que me ayudes a vivir una vida de fe, amor y devoción a ti.
aquí en la tierra, tal como desearle haberla vivido cuando te vea cara a cara en el cielo. Dios le bendiga.